sino tratar de poner dudas sobre la seguridad de que aquellos que por quienes Cristo murió puedan perderse. Algunos dicen, hay textos bíblicos que claramente enseñan que la salvación se pierde. Y aun cuando Cristo murió por ellos se van a perder. Así que hay que enfrentarnos a estos textos y tratar de mirarlos a la luz de la palabra para poder clarificar qué es lo que significa. Así que quiero invitarles, vamos a ver en primer lugar el texto, vamos a leer todos estos pasajes y luego vamos a ir buscando uno por uno. 1 Corintios 8:11. 1 Corintios 8:11. Vamos a buscarlo todos, pero yo lo voy a leer. 1 Corintios 8:11 dice así: y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Otro texto, ténganlo ahí, de alguna manera señálelo porque vamos a volver ahí. Romanos 14:15. Romanos 14:15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Otro pasaje que pareciera enseñar que hay la posibilidad de que se pierda alguien por quien Cristo murió. Hebreos 10:29. Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Fíjense, cuánto mayor castigo. Ellos apelan ahí a condenación. Y finalmente, 2 de Pedro 2:1. 2 de Pedro 2:1. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún, escuchen, negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Tenemos que considerar, hermanos, que estos son textos difíciles y que necesitamos analizarlos a la luz del contexto para poder entenderlos. Voy a guiarme utilizando lo que el pastor Jeff Smith escribió sobre esto y vamos a ir comentando sobre ciertas cosas de estos textos. En lugar de dar una completa exposición de cada uno de estos pasajes, tomaremos el que parece más difícil para ser justos con los que no comparten esta doctrina y el que más comúnmente se usa para contradecir esta doctrina. Y ese es 2 de Pedro 2:1. Muchas de las observaciones que se pueden aplicar a este texto se pueden aplicar a los demás textos que hemos leído. 2 de Pedro 2:1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. La frase que causa problemas en algunas personas es esta frase: y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Los oponentes de la redención particular dicen básicamente lo siguiente: aquí tenemos referencia de personas que fueron redimidas por Cristo y aún así perecieron. Ahora bien, la redención particular, como la hemos visto, enseña una expiación efectiva, enseña que todos aquellos por los cuales Cristo murió, al final todos ellos serán salvos. Que redimió Cristo solamente a los elegidos y que todos los elegidos fue por ellos por quien murió. Pero los que se oponen dicen en este texto que se indica la posibilidad de que uno de aquellos por quienes Cristo murió puede perderse. Entonces argumentan que Cristo rescató a todos los hombres, todos los que han de ser salvos y todos los que serán condenados. ¿Cómo podríamos nosotros hablar o contestar esa objeción? Fíjense cuál es la objeción que está aquí. Si ellos logran probar a través de ese texto
que estos hombres que están aquí están negando al Señor que los rescató, eso significaría que Cristo también murió por ellos, pero que como ellos fueron falsos maestros o fueron hombres que no hicieron las cosas bien, aun aunque Cristo haya muerto por ellos, ellos se van a perder. Eso significa que Cristo pudo haber muerto sin problema por toda la humanidad y los rescató a todos, pero aun cuando Cristo los haya rescatado, hay algunos que se pudieran perder. ¿Me hago entender? Esa es la objeción. Es una objeción lógica, es una objeción que aparentemente tiene un argumento bíblico para probar y nosotros tenemos que contestarla correctamente. Pregunto hasta aquí, es bien importante este tema, mis hermanos. ¿Todos entienden cuál es la objeción que se levanta a través de este texto? ¿Estamos claritos? Porque es importante entender qué es lo que tenemos que contestar. Es un buen argumento lo que están diciendo aquí, que aparentemente tiene un respaldo bíblico. Pero la pregunta ¿es eso lo que la Biblia enseña? ¿Cómo se puede responder si eso no es lo que la Biblia enseña? ¿Cómo se puede responder ante este texto que pareciera decir eso? Bueno, vamos a contestar a través de diferentes argumentos. En primer lugar, lo primero es que hay muchas cosas en este versículo que son oscuras e inciertas y difíciles como para poder tomarlas y hacer un dogma de ellos. Sin importar la interpretación, veamos algunas incertidumbres que tiene este texto. Es incierto saber si la palabra traducida como Señor aquí hace referencia a Dios el Padre o al Hijo o solo a Dios en general. No hay mención específica de Jesucristo en el contexto. Y de hecho, los versículos que siguen solo están hablando de Dios y solo hablan de Dios como Dios y como Él se trata con estas personas. No se menciona al Señor Jesucristo hasta llegar al versículo 20. Además, la palabra en particular traducida como Señor, que se traduce aquí del griego, normalmente la que se usa aquí no es la que se usa para referirse a Cristo. Cuando se usa la palabra en el Nuevo Testamento Señor para referirse a Cristo, se utiliza el vocablo griego kurios. Hay una o dos posibles excepciones, pero no hay ninguna excepción cierta o segura. Casi siempre se utiliza kurios pero no la palabra que se usa aquí. La palabra que se usa aquí en griego, en este texto, es déspotes. Esta palabra casi nunca se usa en referencia a Cristo, pero muchas veces se usa en referencia a Dios el Padre. La palabra kurios o kyrios para los piquis se utiliza como un título redentor para el Señor Jesucristo. En su naturaleza humana, unida con su naturaleza divina, habiendo cumplido la obra de redención, la Biblia dice que Él fue hecho Cristo y Señor. Y la palabra que se usa para Señor ahí es kurios o kyrios. Pero déspotes es una palabra utilizada para describir la relación del amo o maestro con su señor, con su siervo, perdón. Es una palabra que se refiere a alguien que tiene propiedad y dominio absoluto. Así que no hay seguridad de que la palabra Señor que aparece aquí se esté refiriendo al Señor Jesucristo. Es muy posible que sea Cristo, pero es imposible ser dogmático al respecto, pues hay mucha evidencia que indica que se podría tratar de una descripción simplemente para hablar del Dios el Padre y su relación con ellos como supremo y soberano sobre todos los hombres. ¿Se entiende este primer argumento? Hay una cosa real aquí. El texto de Pedro es un texto que tiene cosas oscuras y no claras. Y la primera cosa que no es clara es la palabra Señor. Y negarán al Señor que los rescató. La palabra Señor, la pregunta que estamos diciendo es, ¿se refiere a Cristo? Y entonces el autor de este apunte dice, bueno, se pudiera estar refiriendo a Cristo, pero aquí hay un problema. Y el problema es el siguiente: siempre que el Nuevo Testamento utiliza una expresión de Señor para referirse a Cristo, utiliza una palabra, kyrios o kurios. Pero en este texto se utiliza otra palabra, no es esta, sino la palabra déspotes, de donde viene nuestra palabra déspota, que tiene que ver con soberano, señor, dueño absoluto, amo. Y esa palabra se utiliza en el Nuevo Testamento en el contexto, casi siempre,
con respecto a Dios, pero también con respecto a un Señor y su amo. No en un sentido salvífico, como nosotros hablamos de Cristo como nuestro Señor, sino en un sentido de autoridad y de sujeción, como un esclavo de la casa tiene que obedecer a su amo, a sus déspotes. ¿Me hago entender? Ahora, ¿puede estar hablando de Cristo? Claro que sí. Quizás el Espíritu Santo guió que la palabra déspotes aquí sea una referencia a Cristo. Puede ser, en el contexto no encontramos a Cristo, sino más adelante. Y en segundo lugar, no es la palabra más común para hablar de Cristo. Esos son argumentos que tienen que por lo menos hacernos pensar. ¿Me hago entender? Vamos a ver una segunda cosa que tampoco es clara en este texto. Es incierto saber si la palabra traducida como rescató hace referencia a la redención en la sangre de Cristo. En otras palabras, es incierto que la compra de estos falsos maestros se trate del tipo de compra que Cristo hace con su sangre. La palabra principal utilizada en el Nuevo Testamento para referirse a redención es la palabra lutrón, en sus maneras diferentes, y significa libertad obtenida por el pago de un precio. No simplemente libertad, sino libertad por el pago de un precio o rescate. Y no solamente el pago de un precio, sino la libertad que se obtiene por ese pago, por aquellos por quienes Cristo murió pagando un precio. Así que lutrón es la palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento cuando se habla de la obra de redención o rescate que Cristo hace. Pero la palabra lutrón no es la que se usa en este texto de Pedro, sino la palabra agorazo. Y esta simplemente significa comprar o apropiarse de algo. Es una palabra que a veces se usa en referencia a la muerte de Cristo. Por ejemplo, en este texto, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que a veces esta palabra adquirir o comprar es usada con referencia a Cristo y su obra. Cuando solo esta palabra se usa con referencia a lo que Cristo hizo, el precio pagado siempre se menciona en el texto. El precio pagado está incluido en esta palabra, lutrón. Eso es libertad por el pago de un precio. Pero la palabra que se usa en Pedro es agorazo, y por sí sola esta palabra simplemente significa adquirir o comprar. Y cuando se usa con referencia a la muerte de Cristo o la redención, el precio pagado siempre es mencionado en el contexto. Quiero que miren conmigo 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. Abramos rápidamente nuestras Biblias ahí. 1 Corintios 6, 20. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Fíjense que aquí, denme un minutito. Fíjense que aquí hay una conexión importante en este texto cuando se habla de habéis sido comprados por precio. La palabra comprados es la palabra agorazo, pero aquí se utiliza la palabra precio. ¿Por qué? Porque aquí la palabra agorazo simplemente significa comprado o adquirir. Pero cuando se refiere a la muerte de Cristo, lo que está diciendo en este texto es, con respecto a la muerte de Cristo, siempre está incluido: fuiste comprado por precio, comprado por la sangre, comprado por el sacrificio. Cuando se usa así, se habla del sacrificio de Cristo. Pero cuando se usa solo, simplemente significa
adquirir o comprar. No necesariamente tiene que ver con el sacrificio de Cristo. En 2 de Pedro 2:1, el precio pagado no es mencionado. La palabra por sí solo simplemente significa comprar o adquirir y no se menciona nada sobre la muerte de Cristo, nada sobre la sangre de Cristo, nada sobre el sacrificio de Cristo, no se menciona el precio. Así que, aunque es seguro que esta palabra nos está diciendo de que estas personas fueron adquiridas de alguna forma, no es seguro que el texto esté diciendo que estas personas fueron redimidas por la sangre de Cristo. Estos falsos maestros fueron comprados o adquiridos de alguna forma. ¿Cómo o de qué manera fueron adquiridos? El texto no lo dice. Además, como dijimos anteriormente, no está claro en este texto quién fue el que los compró, si Dios el Padre o Dios el Hijo. Y como se usa la palabra déspotes, se inclina a favor de Dios el Padre. Estamos lidiando con un texto que en alguna manera es oscuro, que tiene muchas cosas inciertas y que es difícil ser dogmático, no importando la interpretación. Así que a la luz de lo que hemos visto, algunos han interpretado este texto como el señorío soberano de Dios sobre estas personas, o simplemente como el señorío general de Dios sobre las personas, y que Dios es dueño de ellos por ser su creador. A este se le llama el punto de vista soberano de la creación. Estamos tratando con un texto oscuro que puede dar a varias interpretaciones. Una de las más importantes y fundamentales en la interpretación bíblica es que no se puede interpretar la enseñanza general de la Biblia sobre un tema con textos oscuros y difíciles, sino que los pasajes difíciles y oscuros deben ser interpretados con la enseñanza general de la Biblia como un todo. Así que sería poco sabio tirar toda la evidencia que se ha considerado sobre la redención particular al piso y decir simplemente la expiación es general por este texto, el cual es difícil de entender. ¿Me hago entender? Lo que está haciendo aquí el autor, miren, yo les voy a decir una cosa, yo llevo leyendo y estudiando al pastor Jeff por muchos años, y una de las cosas más preciosas que yo he aprendido a través de sus apuntes es la forma en cómo interpreta los textos. Este tema, que puede ser un poquito pesado, engorroso, es importante. Es importante notar estos argumentos que se van quedando en nuestra mente. Mira qué interesante cómo hay que utilizar ciertas herramientas claves para ver cosas que uno no las puede ver a simple vista. Alguien que no entiende esto va a decir, mira, ahí dice Señor y dice compró, así que está hablando de Cristo y está hablando de la sangre. Por lo tanto, mi interpretación es que Cristo murió también por él y se va a perder. Pero eso, en primer lugar, es una decisión sobre un texto que es difícil de interpretar y como ustedes han visto, hay por lo menos dos palabras que causan mucho conflicto y que podrían interpretarse de diferentes maneras. Señor y compró. Señor podría ser una referencia a Dios el Padre y hablando de la soberanía de Dios el Padre sobre todas las cosas, porque Él es el déspotes de toda la creación y de todas las personas. Pero al mismo tiempo, la palabra comprar ni siquiera se entiende qué significa comprar. Porque cuando habla de la compra que Cristo hizo, siempre se hace referencia en el texto de la sangre, de lo que Él hizo, o se utiliza otra palabra griega que es la palabra lutrón. ¿Me hago entender? Así que la primera cosa que podemos decir es, este texto es un texto difícil de entender y hemos dado argumentos de por qué hay cosas que simplemente no se pueden tomar a la liviana. Hermanos, sé que esto es pesadito, pero es importante. Es importante. Número 2. Aun si este texto se refiriera a la redención en la sangre de Cristo, lo cual es incierto y dudoso porque el texto no lo dice, aún así puede ser interpretado de tal manera que este texto se mantenga consistente con la doctrina de la redención particular que nosotros hemos considerado en las Escrituras. Vamos a asumir que el término Señor que aparece en Pedro se refiere a Cristo. Y vamos a asumir también que la palabra rescató se refiere a la redención por su muerte, tal como lo interpretan los que se oponen a la redención particular. Asumiendo esto, lo que tenemos es falsos profetas que negaron a Jesús,
los cuales Él los rescató con su sangre y que traen sobre ellos mismos destrucción repentina. Si eso es lo que está diciendo, ¿cómo entonces puede interpretarse este pasaje de una manera que encaje con lo que hemos visto de la redención particular? Debe ser notado que el pasaje se está hablando de personas que profesan ser cristianos, pero han apostatado. No está hablando del mundo como un todo, sino de ciertos falsos maestros que profesan ser cristianos, que se adhieren al pueblo de Dios y que por un momento dan evidencia de ser verdaderos cristianos. Pedro continúa desarrollando este pensamiento y vemos en los versículos 20 y 21 que Pedro los describe a estos mismos falsos maestros. Y dice este texto, fíjense el pasaje en Pedro, en 2 de Pedro 2, acompáñenme todos ahí, 2 de Pedro 2, quiero que vean conmigo los versículos 20 y 21. 20 y 21. ¿Estamos ahí? Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellos, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Son personas, según este texto, que han escapado de la contaminación del mundo con el conocimiento y la justicia de Cristo. Estas personas han sido influenciadas por el Evangelio y siendo influenciadas por el Evangelio, reformaron su conducta externa y sus vidas cambiaron en varias maneras, profesaron fe en Cristo y por un tiempo en la manera en que se conducían externamente parecían cristianos, aunque al final demostraron que no lo eran, como dice el versículo 22, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Como la puerca, estas personas solo están lavadas por fuera, pero aman el lodo. Así que las personas referidas en nuestro texto, estos falsos profetas que Pedro anticipó que vendrían sobre el pueblo, son personas que profesan ser cristianos, que aparentaban serlo hasta el momento que apostataron. Lo que sea que este texto esté enseñando, no puede ser para probar una expiación general. Primero, porque no se refiere al mundo en general, sino personas que profesan ser cristianas, que por un tiempo parecieron ser verdaderos cristianos y que por un tiempo fueron aceptados como tales, aunque al final apostataron y se demostró que eran hipócritas. La segunda cosa que podemos decir aquí es que tenemos garantía para concluir que este pasaje describe a estas personas según su profesión y sus privilegios externos, pero no en realidad a su realidad espiritual interna. Son cristianos profesantes que se apegaron a aquellos por quienes Cristo en realidad murió. Son por profesión aquellos que fueron redimidos por Cristo y el apóstol les describe por su profesión en relación como ellos eran estimados. Y les presiona sobre esto sus conciencias o las de aquellos que los miraban como un agravante de su pecado. No es torcer las Escrituras, interpretarlo de esta manera o ponerlo como una posible interpretación, porque es algo que es muy común en las Escrituras. Hablar de los hombres en referencia a su profesión externa. Esto se ve una y otra vez en el libro de Hebreos. Todos estos pasajes de advertencia donde se habla de cristianos, pero según su conducta externa y al mismo tiempo se advierte sobre la apostasía y que luego no se compruebe que sean verdaderos cristianos. Y si aceptamos el asumir que aquí tenemos redención por la muerte de Cristo, este texto no puede ser usado para probar una expiación general, teniendo tantas evidencias bíblicas que demuestran lo contrario. George Smithson dijo, estos falsos profetas son descritos según su propia profesión y bajo un juicio caritativo. Ellos se mostraron a sí mismos como hombres redimidos y así fueron contados bajo el juicio de la iglesia mientras estaban en comunión. Esto es sencillo y natural. Este pasaje de ninguna manera
afirma que nadie, excepto aquellos que la verdadera iglesia o de las verdaderas ovejas de Cristo son comprados por la sangre que redime. Vamos a explicarlo con nuestras propias palabras para tratar de entender esto, porque realmente tiene algunas cosas que son claves y que tenemos que escuchar. Mis hermanos, hay cosas que la Biblia asume dentro del contexto de la iglesia local. Escuchen esto. Y entonces dentro del contexto de la iglesia local hay personas que son verdaderos creyentes y personas que no lo son. Pero mientras estamos dentro de la iglesia local y en la comunión de la iglesia local, pareciera que nosotros podemos decir: Cristo nos salvó, Cristo nos redimió. ¿Por qué? Porque estamos en la comunión, porque humanamente eso es lo que vemos. Si tú estás buscando a Cristo, si tú profesas creer en Él, si tú estás en comunión en la iglesia local, yo puedo decir de ti: mi hermano, Cristo murió por ti. ¿Puedo decir eso o no? Sí, en un sentido simple, plano y humano. ¿Puedo decir Cristo nos rescató? ¿Sí o no? Claro que puedo decir en el sentido de la comunión, de la forma humana. Sin embargo, el hecho de que lo digamos no significa que sea una realidad interna, porque hay personas que están dentro de la iglesia que no son verdaderos creyentes. Y pareciera que ese es el caso de este texto de segunda de Pedro. El Señor que los redimió, vamos a imaginarnos que los compró. Imaginémonos que está hablando de Cristo y de su sangre. Pero aún así, aunque es difícil creer eso, pero aún así, uno puede reconciliar esto diciendo: Pedro está hablando en un sentido humano, llano, en el cual ellos participan de la comunión con la iglesia. Y ese Señor que murió por ellos están torciendo su camino. No es que Cristo haya muerto por ellos o que fueron rescatados por Cristo, pero esa es la forma externa y humana en la que se puede ver. Y en un sentido, si alguno de nosotros mañana apostata de su fe, que el Señor nos libre. Pero si alguno lo hace, yo lo puedo mirar a los ojos y decir: ¿cómo te atreves a negar a tu Señor? No significa que Él haya sido el Señor de esa persona, pero es una forma plana de decir. ¿Me hago entender? Podría ser también que el apóstol Pedro lo estaba diciendo en un sentido sarcástico, ¿no? No sarcástico, pero sí golpeando la conciencia. Sí tratando de golpear la conciencia, porque fíjate que eso es una de las cosas que está haciendo. O como indirectamente diciéndole eso. Directamente, pero apretando la conciencia. El que se tuerce de su camino está negando a su Señor. Si alguien se tuerce de su camino, Cristo nunca fue su Señor. ¿Sí o no? En el sentido de apostatar de la fe. Pero yo lo puedo decir así: que el Señor nunca nos permita desviarnos de aquel que nos redimió. ¿Puedo decir eso o no? Y puede ser que alguno de nosotros no haya sido redimido o no. Sí, es una manera humana de hablar. Es lo mismo que pasa cuando uno lee Santiago, por ejemplo. Ahí se usa la palabra justificación, una palabra que es complicada en la teología de Pablo, porque Pablo siempre habla de la justificación delante de Dios y dice que el hombre es justificado por la fe sin obras. Y luego Santiago dice que llegamos a la conclusión de que el hombre no es solo justificado por obras, por la fe, sino también por sus obras. ¿De qué estás hablando, Santiago? Y no es que está contradiciendo, está hablando de una manera plana en una perspectiva humana, porque él dice: muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. El muéstrame ya nos habla de qué escenario está tratando. Dios no necesita nuestras obras. Lutero dijo: pero tu prójimo sí. El prójimo en tu iglesia necesita ver tus obras, porque esa es la evidencia de que tú has nacido de nuevo. El Señor no lo necesita porque Él sabe los que son suyos. Pero para que uno justifique su declaración de decir que uno es creyente en la tierra, ¿cómo se demuestra eso? Por obra. Entonces yo soy justificado delante de los hombres y de manera práctica y plana a través de mis obras. ¿Me hago entender? Son maneras llanas de entender también muchas veces eso, pero de ninguna manera se podría tomar eso en un sentido teológico,
como Pablo lo utiliza, porque sería una contradicción. Ahora, ¿puede ser que Pedro esté tratando este tema de esa manera? ¿Puede ser que Pedro esté hablando de una manera llana, exhortando a la iglesia? Porque le está escribiendo a la iglesia, le está escribiendo a cristianos y les está advirtiendo que dentro del pueblo hubo falsos maestros como los hay todavía hoy. La respuesta es sí, puede ser que Pedro esté hablando de una manera plana. Y la otra respuesta es, o puede ser que no esté hablando ni de Cristo ni de la sangre. Y la otra respuesta es, lo que sea que este texto esté diciendo, no puede contradecir todo lo que la Biblia ya ha enseñado en otros pasajes. ¿Me hago entender, mis hermanos? ¿Sí? ¿Cuál creen ustedes que debería ser la respuesta a esos pasajes, los otros que leímos, donde dice que no haga que se pierda aquel por quien Cristo murió, hablando de hacerlo tropezar o hacerlo caer? Fíjense, volvamos solo a uno de ellos para poder mirar en la manera práctica. ¿Qué pasajes teníamos ahí? Miren, 1 Corintios 8:11. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. ¿Qué significa eso? Es una contradicción. Entonces, ¿cómo podría ser eso posible en primer lugar? Sí. En segundo lugar, lo tremendamente valioso que puede ser, y que de hecho es, delante de Dios, delante de la iglesia, las cosas de las cuales se participan en la iglesia, tanto que llevan a la persona, a los autores bíblicos a decir, o sea, el testimonio de ellos era, el Señor los había rescatado por las cosas que la comunión, la Santa Cena, el horario de la Es un lenguaje plano humano. Fíjate el detalle. Dice que fueron rescatados de la contaminación del mundo. Eso es una cosa poderosa. ¿Qué significa eso? Imagínense el ejemplo. Un hombre borracho que golpea a su mujer y es un mal padre. Uno lo invita a la iglesia y entonces él se sienta y comienza a escuchar la palabra todos los domingos. Y justo la serie que estamos tratando en la escuela dominical es cómo llevar bien tu hogar. Si ese hombre se pone juicioso y comienza a escuchar todas las clases y aplicar lo que escucha, pregunta, ¿externamente va a cambiar? ¿Sí o no? Por supuesto. Escuchó al pastor decir que no hay que gritarle a su esposa, escuchó al pastor decir que hay que poner reglas en su casa, escuchó al pastor decir que a los hijos hay que tratarlos de tal manera, y él comienza a aplicar. El hecho de estar expuesto a la palabra de Dios, cerca de la comunión con la iglesia, de hombres piadosos que le dan buenos consejos, que lo ayudan, lo motivan, aunque sea un inconverso, su camino se limpia. Es limpiado la contaminación del mundo, ¿sí o no? Pero eso no lo hace cristiano. Eso no lo hace cristiano. Y estos hombres vivían de tal manera que la gente los reconocía como cristianos. Vivían de alguna manera como cristianos hasta que evidenciaron que no eran cristianos. ¿Cómo lo evidenciaron? Porque se cumplió en ellos lo del proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada al cieno. ¿Qué significa? Uno puede bañar a la chanchita y ponerle de nombre Babe. ¿Sí o no? Poner un lacito, sentarla en la mesa. Usted deja la puerta abierta y usted va a ver qué hace la chanchita con vestido en el lodo que está afuera. La pregunta es ¿por qué? Porque eso es lo que es.
Es su naturaleza. La naturaleza siempre los va a tirar otra vez de regreso a lo que son. Estos hombres nunca conocieron al Señor. No eran parte del pueblo de Dios. Así que no pudieron haber sido rescatados. No pudieron haber sido parte de la comunión. Y es como dice Ronald, es una lógica sencilla, pero este es el punto. Cuando tú interpretas correctamente el resto de la Escritura, esa es la seguridad de que tú vas a cuidar estos textos. Cuando tú tienes un entendimiento correcto, sistemático, estos textos no se convierten en un problema. Son difíciles. Es como cuando uno entiende la seguridad de la salvación y entiende que la salvación no se pierde y entiende que en Cristo es de quien depende nuestra salvación y que si alguien cree que la salvación se pierde, entonces está cuestionando la obra perfecta de Cristo. ¿Todos creemos eso o no? ¿Sí o hay que sacar piedras aquí? Sí, todos lo creemos. Ahora, hay pasajes difíciles que a veces parecieran mostrar que la salvación se pierde, ¿sí o no? Sí, sí. Y hay que ser sinceros en eso. Pero un pasaje que normalmente son pasajes oscuros, difíciles como estos, este es uno de los pasajes que utilizan para decir que la salvación se pierde. Ve, estaba ahí, no tenía la contaminación del mundo, había gustado del don celestial. ¿Y qué pasó? Era cristiano y se perdió. No, nunca fue cristiano. Pero las claves hay que entenderlas al interpretarlo profundamente. Ahora, son pasajes difíciles. ¿Qué es lo que te ayuda a interpretar correctamente los pasajes difíciles? El tener que mirar el contexto bíblico de otros pasajes. Es como que, imagínate unos pececitos. Todos los pececitos van para ese lado. Y tú tienes uno que va para el otro lado. Una trucha. ¿Qué haces? Oye, lo más probable es que esa es la dirección correcta y no esa. Tienes uno en contra de 1000. Debe ser que ese que está yendo para allá no lo está viendo bien. No va para allá, sino que va para allá también. Pero hay algo que tienes que tratar de esforzarte por ver que no estás viendo. ¿Me hago entender? Esa es la idea con los textos bíblicos. Por eso la teología sistemática nos protege al momento de interpretar lo que la palabra de Dios dice. Hay muchas personas hoy argumentando que el texto simplemente hay que tomarlo sin doctrina, sino que hay que tomarlo. Y, mis hermanos, la Biblia nos enseña doctrina en todos sus lados. Tú no puedes interpretar sin doctrina. Tú no te sientas en un pasaje donde dice que bauticen para el perdón de pecados en el nombre de Jesús. Cuando tú te sientas a leer ese pasaje, aunque te molesta escuchar a los unitarios decir que eso significa que es en el nombre de Jesús y solo por Jesús y que todos son Jesús, aunque te moleste escucharlo, cuando tú te sientas no tienes miedo, porque tú sabes que la Biblia no puede estar diciendo eso. ¿Sí o no? Que hay que entenderlo de alguna manera, porque toda la Biblia enseña que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son 3 personas y que los 3 son uno. ¿Sí o no? Pero ¿sabes cómo interpretaste el texto? Con doctrina. Entonces lo importante es tener la doctrina correcta. Y eso tiene que ser probado a través de cosas como esta. Mm. Piensa en las palabras de Cristo cuando dijo, oren y velen porque sean tenidos por dignos de escapar de las cosas que están por venir. En el sentido de que mucho más el hecho de sabernos salvos debería tenernos mucho más velando y mucho más orando, porque tal vez nuestra mente y nuestro corazón pudiera estar en un siglo en el que estamos. Ronald, pero aún más allá de eso, me aterra leer, Señor, Señor, en tu nombre hicimos. Entonces, ¿qué significa? No estamos hablando solamente de un entendimiento real, de, no, yo sé que soy creyente, pero lo digo solo como un decir, que el Señor nos libre. No. Esto es una realidad espiritual. Si bien nosotros gozamos de seguridad espiritual en nuestra salvación, no por nosotros, sino por el fruto del Señor, por su Espíritu trayendo paz, por el fruto que vemos a nuestro alrededor, porque creemos su palabra. Pero este tiene que ser al mismo tiempo una advertencia real, porque la Biblia está advirtiendo. Y hay muchos que pueden estar convencidos de que son creyentes y no lo son, y estar aquí. Mira, cuando uno camina en la vida cristiana por años, uno se da cuenta, tristemente, pero
yo caminaba con él, ¿dónde está? Y lo ves hoy en el mundo. Era alguien que hacía lo mismo que tú, caminaba contigo, buscaba al Señor, estaban ahí y no está. Y seguramente él también decía, no, yo sé que soy salvo. O sea, yo sé que no me voy a perder y amo al Señor, y de pronto demuestra que no lo ama. Y entonces, que nuestro convencimiento sea un convencimiento real, de ninguna manera caer en una falta de seguridad de que somos salvos, pero sí en que hay una advertencia real. Hombres mejores que nosotros han caído y han apostatado de su fe. Esa es la responsabilidad humana. ¿Qué tengo que hacer yo? Yo voy a perseverar hasta el fin. Ahora, el verdadero creyente, ¿qué pasa? Va a perseverar hasta el fin. Pero nosotros no decimos, bueno, yo voy a perseverar hasta el fin. No, yo quiero perseverar hasta el fin. Ese es mi compromiso. Eso es lo que yo hago. Quiero amar a mi Cristo cada día más. ¿Sí? Y ese punto es lo que nos tiene que llevar, que es una advertencia real. Pedro advierte de verdad, no está diciendo, esos malos. Hermanos, gente como nosotros es la que rompe la doctrina, inventa herejías y se pone en púlpitos en su iglesia a predicar cosas que no son. En el momento en que nosotros pensemos, no, nosotros nunca vamos a llegar ahí, comenzamos a caminar en el sendero más peligroso de todo. Gente mejor que nosotros ha hecho cosas terribles. Por eso la advertencia tiene que ser solemne. Aunque al mismo tiempo tenemos la seguridad de que aquel que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Amén. Quisiera quizás leer Uh-huh. y quizás ahora meditaba. Yo digo quizás el apóstol Pedro, entendiendo inclusive que empieza su epístola como con algo que se puede para prestar para conclusión, en el lapso, ¿no?, del desarrollo de la carta, quisiera leer en 3 versículos solamente algo como que diga, para que no les quede la duda, que no quise decir eso. Sí. Dice por ejemplo el 12, nacidos para presa y destrucción. Dice el 14, son hijos de maldición. Y dice el 17, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Entonces, a ver, contrastemos como decíamos en antes. Si está diciendo en un principio algo que pareciera confuso, pero que en su relato deja un peso, un argumento suficientemente de peso para que eso se extinga en el caso de haber como creado una confusión. Uh-huh. Todo ese texto es evidente que no son creyentes. La pregunta, Enriquito, no radica en eso precisamente, sino en si estos que abiertamente son de destrucción, de perdición, que no son creyentes, la pregunta es si Cristo también murió por ellos. Esa es la pregunta difícil. ¿Me hago entender? Porque es evidente que ellos están perdidos y que fueron creados para la destrucción. Lo que causa la controversia es, pero dice el texto aparentemente, que el Señor los redimió. Esto significa que a esos que fueron creados para perdición, Cristo también murió por ellos. Ese es el punto de la objeción. Porque es evidente que está hablando de gente que no se va a salvar. El problema es, pero esos que no se van a salvar, Cristo también murió por ellos. Entonces, por eso hay que tratar de argumentarlo mostrando si ahí la palabra Señor está hablando de Cristo, o si la palabra compró está hablando de redención o simplemente adquirir. Y si eso está afirmando que esta gente era realmente personas que conocieron al Señor de alguna manera, pero después simplemente se perdieron. Entonces, esa es la pregunta delicada en ese texto. Y la respuesta que damos es, primero, el texto no es claro. Está evidentemente hablando de gente que se pierde, pero no sabemos si está hablando de Cristo como Señor, ni de su sangre como lo que lo compró. Y en segundo lugar, puede ser también que Pedro está hablando de una manera plana, humana, en el sentido de hablar a gente y cuestionarle. Pero ¿cómo se te ocurre traicionar al Señor que te rescató?
no porque sea una realidad teológica precisa, sino porque es una forma plana de decir algo que aparentemente ellos lo tenían. Era una certeza humana. Oye, tú estás conmigo, hemos crecido juntos. ¿Cómo se te ocurre decir eso, Enrique? ¿Cómo se te ocurre negar a tu Señor? No, pastor, Cristo nunca ha sido el Señor de Enrique. Pero humanamente hablando, para mí como hombre, sí. Aunque después ya no lo sea. ¿Me hago entender? Entonces, esa es realmente la complejidad. La complejidad de este texto hay que mirarlo, pero al mismo tiempo tenemos con qué interpretar lo que es el resto de la Biblia. Y eso nos ayuda. Amén. ¿Alguna otra pregunta, hermanos, aquí? Franklin. Fíjese, y Franklin amado, que ese texto habla de apóstatas, no de cualquier pecado, porque en un sentido nosotros nos seguimos revolcando en algo deseciendo. Pero aquí no está hablando del pecado que los creyentes hacen. Fíjese las palabras de Juan: hijito, estas cosas os escribo por si habéis pecado. Es decir, él está diciendo, él está dándonos algo que necesitamos por una realidad espiritual. Pecamos. Y usted y yo a veces nos hemos revolcado en lo que antes nos revolcábamos. Y Juan dice: hijos, ustedes tienen un abogado. El pecado que se está tratando aquí no es un pecado común de un cristiano, sino alguien que, siendo un creyente, nominalmente hablando, de pronto niega y se convierte en un falso maestro. Alguien que, estando predicando la verdad, comienza a predicar catolicismo romano, comienza a predicar que Cristo no es Dios, comienza a predicar que la salvación es por algún otro medio. Esa gente cauterizada en su mente no son creyentes, nunca lo fueron. Y lo que evidencian al hacerlo es que ellos vuelven a lo que siempre fueron. Entonces, esos hombres tienen una forma en la que Dios los ve de una manera muy condenable. Y la Biblia todo el tiempo habla de esos apóstatas como gente que está pervertida y perdida. No hay salvación para ellos. Piense en los fariseos del tiempo de Jesús. Sabiendo la verdad, no les importa. No, eso es otra cosa. Fíjese que hay personas que hacen las cosas mal por falta de conocimiento. Pero cuando conocen la verdad, se arrepienten, aún pastores que han predicado mal. Se arrepienten porque aman al Señor, porque son suyos, y el Señor los restaura y siguen haciendo su obra. Estamos hablando aquí de gente deliberada, perversa, que quebranta la palabra y la usa para sus propias concupiscencias. Acuérdense que la advertencia de Pablo a Timoteo es todo el tiempo sobre ese tipo de hombres. Van a ver de esos hombres, van a ver de esos hombres. Ten cuidado, aman el dinero, son los que se meten en las casas y arrastran a las doncellas. Todas esas palabras se vuelven a repetir. Ese es el mismo pecado. Esos no son cristianos. Nunca lo fueron. Muy bien, mis hermanos. Vamos a parar un minutito, no un minutito, 15 minutitos para poder hacer un receso y tener nuestra última clase antes del almuerzo. ¿Está bien? ¿Están con firmeza todavía o ya no? Eso es. Estoy sentado, me dice aquí. Estoy que lo veo. Está bien.